Qougen, tichtiolkman Dios tokiol. Junto an el Qishhetet Yakil, Tekei Werman, Eshkin Shalel, junto an el Qol Tekei Te Ambelum, Chonta Kamandios, Makoskish, Matzatko Ich Twinkel, Eshatzahana, Makana Ambel, Tonkwing Tig Programa, Kougen Tig Tiol Kamandios Tokiol. Tuan Schkulden, Kotzertzitz, Eshkutzalach Tig Programa, Kougen Tig Tiol Kamandios Tokiol. Comitancio, municipio escogido por Dios. Comitancio, es tierra bendecida por Dios. Hoy estamos aquí para dar honra y gloria al único que lo merece, a Cristo Jesús. Hoy unimos nuestras voces para alabar a Dios. Nos unimos con todos los adoradores para exaltar su nombre. Esto es un avivamiento que no se limita a sentimientos o emociones, sino de corazones ardiendo del fuego del primer amor por Jesús. Prepara todo tu ser, porque llegó el tiempo, llegó la hora de glorificar, de exaltar el nombre de Jesús. En nuestro idioma. Ayeti hokanmi nimshi شوية تماشى الخوايا تخيت كل اليوم تنكوختين نقو أكوبلين Dios خوشلا قدقات يجلي قشو إيج خوتينا وقوالاتي ليتاخ واخق شنقلتون يقيل كوان تلتون كريس يقيل كوان تلتون كريس
Dios tuga honkan min tzaq leshish eshkuk leshish kuk tunk nimi hon ochet kan min tung estung ich hok tzacht kon hon sach knab noch tunchke Jesus. Ten kuchten nako kuchin Dios Kol shela petkat elay kosho Ten kuchten nako kuchin Dios Kol shela petkat elay kosho Ougen, Tirtiol Kman Dios Tokiol. Tenech el tu Juan, Kiachen Tenech, capítulo 4. Herman, nimm sich in Kuha Kira. Es il dich tun Kuchlen Kib Scholala. Senko de Dios nimmt Qabelt Kuch Kir. Kiakilte an Sach in Kuch die Hund. Atzente Ots Okhotet Qual Dios. Es matzelt nicht de Dios. Me anquiete en tit Kuch die Hund. Nam teltet nicht de Dios. Kunte Dios nimm sich det Qabelt Kuch. Es atzente Dios. Qabelt Kuch matzacht jeken Kre. Noch tunt Qual. A Hunchin. Es ein Satschon tut George. Es noch tu atqchwinkel te Homach. Iktsun. Qabelt Kuch Dios Kir. Kunyaqish qo ok Kuchlen tenech. Qala iktsun asach ant Kuch Kir tet negel. Es Satschon Qual tunt kim te chochbol techni qil. Ay herman. Nimm sich Kuch Kira. Noch tu matzacht jeken Dios Qabelt Kuch Kuga. Iksen qets. Es il tir tunt tent Kuch wel Kuch Schol. Con mis al junte malonte Kman Dios. Kyugo Stutz. Me qaat Kuch wel Qib Scholela. Anza qanchale qanakhle Dios Kuga. Es qaat wel Kuch tsaqle qushish tunt qan. Es iksen kel qnijo. Te qanakhle qtu Kman Dios. Es qanakhle Kman Dios Kuga. Tun shewashan a otzacht ont qan. Me aw qushish olonte. Es kuchsen qaako Kman Dios sachqontet qualte kol kiaqil shal akchishel nimente. Es anquieta xel nimente a Jesús at qual Dios es bet tsenko tag Dios es nachle Dios tuga. Iktsun matzel qni khote es machqnima qanim shustqa walt kur Dios kuga o at Dios nim shustqa walt kur. Es anquieta en chibet toqqa walt kur Dios es en chibet tsenko tag Dios ay peke at Dios o kyuga. Tu ikho tsaqle qushish tuntqa wal qkur qsholala. Tun satla acht ponkan ich tun qok doch ba ben tut Dios atat khan quk wal qkur tir es nya tun khasho. Kan qkur likit qal nti shob akhil tun qok tut qman doch ba be. Kon qamat qet qkur bil qib nti penta shob akhil. Qoatn shob akhil ntqma qanya gwen qoela doch ba be. Tun patsun qaatkhun atsun shin sho apente namt qet tkur velkho. Tsenko qe at qet tkur qib qshol qo at Dios saqqa ant tkur qih tet negel. Tun ikho qaatkhun aqmante. Kurlen shshwet tat Dios wu qachi es en el tikin qant kus ul shalte. Kon qamin yek ant qaq bil tkur qih qant. Tsensen tok tkurn Dios anya anchal. Kuma kirtqmate Dios khalun. Ankien nok tkurlen Kman Dios es il tichtun kyok tkurlen qant khali. Kurling, pingwe, oshunglis, yakman, yazakman.
Macha Covin, Kitvan el Witz, Locan Coceja, Locan Cozal, Achont usted, Luya Nbin Tir programa, Coujan Tir Tiol Kmandios Tokiol. Macha Cocanan, Tochtalal Ir, 7 de julio de 2025. Azhalan, Okrovil, Tir Junt, Tiol Dios, Tons Kshimen, Tir Atachwel Dios Kuka. Durch Matei, 22, capítulo 5. Ayitzinke machioka tsenko atzen tetuschoch, tuminach toch il. Con kamatz el nach pitzmachil atze, laib anten tel pitzmachish kontlmachtl. Con tish la tarben kala noch tun teshoyet estunt hash, wesh hal tibach. Ton zinscho, kikayen shishkiva, tuminacha at toch kanima. Ishmachi oka tsenko speaking that was church. Tsenko hunt nam tok twi woods, laib ant tewit.
live anton tok chket khuntsach ten tok ewet khunkash qala ilti ton khash tibach stankol tonsen speak image kekil tu haton iksin keri kiek ma kinimela kutschal zenko speaking tonsen achtok kai schal ha kibinchmin twanish es khawel knimsent wie man Dios doch kya Amas kabel mil
ante Dios khalu atin kita autsaq tikani tul kun kita khatsaq lengwen es chishelwin tukshi ukita kumar tukya chi شوفك تقهوي آياتيني أما ساقيش حكيانوي إرسي ما بانتي جين ينتيخ تلقاني سأخذ زقلي أجي تلقاني التخوني مين Tunzig nachher, du kannst mal Spruch ja. Chi und dich tulkani, sag achot sag le, ajish tulkani, ilkechoni mi, tunzig shituga, tunzig nachher, du kannst mal Spruch ja. Ajak ich lohnt an el shiste programa ko ugen tieg tiol kman Dios tochiol. Ti konel. Kontek ich lohnt 8 de julio versing el nacht en man chamai 7 en chiri yatsen te konel konton in toch nabla que toch ab 2009 el 7 de julio chishke programa lu ko ugen tieg tiol kman Dios tochiol. Kingsen se kwent tieg khtetsen ab shutskhana tsachlenshke programa 7 de julio del año 2009. Bueno, ewa, pues es el programa Tochtabaqi. Kingse, el programa Hana Kougen Tichtiol Kmandios Tochiol, entonces el Najamay 7 de julio en Chirime, ewa te 7, Atzan Hana 8. Entonces, hermanos, Kotzalach Yakil Tich programa es Chonte de Dios. Kovitzen Tich Chant Kvitz.
Taban el bits te ajo matzel tabque, tsenkulung, nkokonchonte de Dios, matzel hul abque, programa, ko ujantig tiol kman Dios toqiol. Koaglantig te abque programa, 2009 tzahlanshke, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Son 16 años de programa ko ujantig tiol kman Dios toqiol. Atkush lechimen kotza sikta, atkush lechimen kotza numja, me tsenkun ma ajo jumbitz, akshel tbitzen hermana Maida junratkul, a tuntuk kekkuj, tij kman Dios, ko ayen chi ayun, tij kman Dios, ktsajal on kip en chitzen. Me namkshi bitz el tijo bitz anatzen, okobitz el tijo bitz, ant bitzen hermana Juana Leonor, matzel jun tab'i. Qobitzen herman, qotzeje es qotzalaj. تخوقيخ لو ينقنا نمشيش صلاح بيل اش تخو بيت لو شين ما نتير مان نمشيش صلاح بيل تيا تخوقيخ لو تخو انخاب وكنت لابغيتونا توكيل صلاح بيل شال بيت انا خم بيت لو تياك بيل شخون تيك تيغس دي كنت لابغيت موشاق من ديوس بيتلو تياق بالشخونتي شنغونا تيا تيغشتال بلانين أخوت شوين قلالت صاح بين شوي توقش تقمان دوس كنتون صاح نمشي شتابغي يطوم خامات صاح بينا أوش توم والكي ولانا إش تويت خوت روت لو كان قيلانيم توكيل تلاخ بالشل بيت أنا خم بيت لو تياخ بالشخون تيغس دي خون تلابغي موشاق من ديوس بيتلو تياخ بالشخونتي شنغونا تيا تيغشتال بلانين توكيل تلاخ بالشل بيت أنا خم بيتلو تياخ بالشخونتي تيغس دي خون تلابغي موشاق من ديوس بيتلو تياخ بالشخونتي شنغونا تيا تيغشتال بلانين Taban el jumbitz ma bachbi, on shechon tatijo tkuj bel kman Dios, matzel jul tab'i. Bueno, lo con joyol entig, matzel jul abate programa, ko ujantig tiol kman Dios toqiol. Ya queremos pastel. Bueno, Cholban, Hantum, Xelak, Pastel, Werman. Bueno, Chijon, Tío Dios, Jalón, Onche, Chonta, Tecman Dios, Tojoba, Escatojonaba, con Ixentag Dios, Jokuka, Agua, Nimel, Cotichtvi, Christ, a Jesús. Nimel Matzulcanan, Tochwinkele, Estochenchwinkele, Joch Abaloca Ik, pues Ix Machinakman, 16 años de programa, Co Ujantig, Tío Kman Dios, Tokiol. Melujo Tío Dios, Chich Jalunto, Mateo 5:34, Michibisin que tijon chich, con chich, sten chich, este, que aquel jokbajal toch, junto con ich, nimko akobaj. Bueno, te ich lun, lo con kotseja, lo con kotzalach, ya chich monchich, tilezul, tu pezan, kan kotseja jala, con chonte te Dios. Katzakan kobisen shkonan Dios, katzakat que matzach kishkochtir, chitzanti apóstol Santiago, kikol bankash nejanel tunkiul nal Dios
tij yab. Asha Dios cualquier un tekchuinkala, qubitz qulqwitz tejo am lulojala. Tehot an el am lung lokon qobits in kich ochnibits esul qoshim in kich. Chistkan ang ambel to qshi shnaqtl tih tiol qmandios. Inchin kutiba maqosh itzel khulkab qbits achtsen qabqbitsen es kokel kho ajo tiol qmandios. Inchin kutiba german es qotzege qotzalach tih tiol dios. Dich
Wachel twinkelt woods hot ik hotzen chakzen elzak ik hotzen sim achtung ab Joma Dios Zunsen lieben hong ich es kracht ochelt acht bombach Inchin kuchit dent woods Dios Joma Dios Joma Dios, Joma Dios Achte ambil halen kushchion tichman Dios Katzen makuptionim toch otak petchatuk man Dios Esquelt mama chabach ich mach petcha Ok wachel tippen khunshal ok tsink tqikhil tsen kukul esk el nach ik khotzen much Joma Dios tsen ku anach qelen wen esm pom ach toch chuyil ik khokh twinkle tuk adios Joma Dios Joma Dios, Joma Dios Achte ambil halen kushchion tichman Dios Katzen makuptionim toch otak petchatuk man Dios Esquelt mama chabach ich mach petcha Gopsent wutza tekman Dios Bank sitila nim shisht wutz Ok kwel nach sentila tund Joma Dios Kamen shit vin chikman Dios Esnel tik in kol bildun Ok shel kon toch nachen tun techumach Joma Dios, Joma Dios Achte ambil halen kushchion tichman Dios Katzen makuptionim toch otak petchatuk man Dios Esquelt mama chabach ich mach petcha Atzentejo ambel halen, ok kookers, schnatzel tich tiol Dios. Kobin tich, is ko schnatzen tich. Bien, vamos a ir rápidamente, hermanos, a Lucas capítulo 14, versículo 15, y leeremos hasta el versículo 23. De ahí vamos a sacar entonces el tema que hoy estaremos compartiendo sobre el tema el siervo obediente. Bien, Jovex, hermanos, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 15. La palabra dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
y a la hora de la cena envió a su siervo. Quiero que vaya pensando en la palabra siervo. Dice otra vez, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora otra vez el versículo 21 habla del siervo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo otra vez: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Versículo 22 vuelve a mencionar al siervo. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Chequeco y hermanos, el tema de esta mañana es el siervo obediente. Muchas veces he predicado sobre el tema del siervo. A veces solo se le dice siervo al pastor, y a veces solo se le dice sierva a la esposa del pastor. De hecho, a veces se ha cometido el error de que la esposa del pastor es pastora. En nuestro concepto no es así. Pero el error que a veces se comete es que el único siervo es el pastor o la esposa del pastor. A veces se ha escuchado últimamente que se le dice a las solistas como siervas y a los cantantes como siervos. Pero la realidad es que todos los que son creyentes en Jesucristo, todos somos siervos de Dios, hermanos. ¿Es usted pastor o esposa de pastor, solista o cantante, o que tenga algún ministerio, o incluso si no tiene algún ministerio en particular, aunque entendemos que todos tienen dones, en realidad, hermanos, todos somos siervos en el caso de los hombres y siervas en el caso de las hermanas. Por lo tanto, cuando hablamos del tema el siervo obediente, no se habla simplemente del pastor o de alguien que tenga algún privilegio en particular o específica. En realidad, el siervo es todo creyente que tiene a Cristo en su corazón. Dice siervo. El siervo es alguien que trabaja para un patrón. El siervo es alguien que sirve a alguien. Y nosotros como creyentes, desde el día que recibimos a Jesucristo, dijimos: recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros vamos a Romanos, por ejemplo, solo le voy a compartir con ustedes, cuando vamos a Romanos, en el capítulo 10, por ejemplo, encontramos, hermanos, una palabra que quiero decir, hermanos, que es importante confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cuando decimos que Jesús es el Señor, lo que estamos diciendo es que Él es el dueño, Él es el patrón, Él es el que toma el control, y nosotros, sus siervos, sus servidores. Bueno, Jesucristo en una ocasión dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Bueno, la palabra servicio tiene que ver con lo
con el diaconado. Y el privilegio para los diáconos es el servir, el ser siervo del Señor. Por eso, hermanos, Jaonimente Tijajo Jesucristo, usted es un siervo. Jaonimente Ti Jesucristo, aquí hay, usted es una sierva. La pregunta ¿es usted un siervo obediente? ¿Es usted una sierva obediente? Eso usted lo responderá. Pero a la luz de Lucas capítulo 14, vemos a un siervo obediente. En primer lugar, mencionamos que en Lucas capítulo 14, versículo 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Habla de un hombre que hizo una cena, preparó una fiesta, hizo un banquete, una comida. Y entonces invitó a muchos para su fiesta. Pero para la invitación necesitó del apoyo de un siervo. Y por eso en el versículo 17 dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Entonces, hermanos, el que preparó la fiesta necesitó de un siervo. Entonces la cena ya está lista. Y entonces llama al siervo y le dice, oiga siervo, yo quiero que vayas entonces a decirle a mis invitados que ya puedan venir porque la cena ya está preparada. La pregunta es, ¿el siervo fue obediente? Claro que sí. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Oiga, el siervo se presenta con el primero y le dice, oiga señor, usted fue invitado a la fiesta, la cena ya está lista, así que por favor venga. Bueno, el que fue invitado dijo, no puedo ir, lo siento. ¿Qué hizo el siervo? Se fue con otra persona. Dice, oiga, usted también fue invitado a la cena de mi señor, ya puede venir porque la cena ya está lista. Bueno, el otro dijo, yo tampoco no puedo ir, lo siento mucho. ¿Qué hace el siervo? Se fue con otro y le dice, oiga, usted también fue invitado a la fiesta, ya puede venir, la cena ya está lista. ¿Y qué le dijeron a él? No puedo ir, acabo de casarme, así que lo siento mucho. Pero dejemos eso lo aprendimos ayer. El punto es que el siervo está trabajando, el siervo está obedeciendo a su señor. ¿Y qué pasó? Cuando le dijeron a él, yo no, cuando le dijeron a él, yo no puedo, cuando le dijeron a él, yo no puedo, ¿qué hizo el siervo? Versículo 21. La palabra dice en el versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Y qué dijo el siervo, hermanos? Versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. En otras palabras, Señor, te he obedecido. Señor, yo he ido a hacer lo que tú me has mandado. Ajo, hermano, jun ahbel, jun tubanel aknel, jun aknel muchen, animen, machon ta
kutsu, titzenta al shaqon. Bueno, te tnejel matkamatiol como Dios, at jun ichen, kutmisen tunt fiesta, tuntok juntua, es machitzat chkon shal, tunchul wal, tot fiesta. Ma antewab, kutzach tzelo ay tal a anel, kutzach tzalo, kunchita olbelkiwe ayer nchokeh. Atzente a anel, atzente achbel, titzishtkama, kutzen. Shi tu kutnejel, ta, kutzach wal han, ma antewab. La tengo tiempo y atentot a machinka lolta. Bueno. Dice manto agdel, besh achtha, besh tzakpi, min, beshi tu kohund. Tata, kutsaja wal jala, ma antuab. Ay, sí, pues, pero es que ite juntar ten wakash, machijiete, kolntot, makosh, kol yuga. Bueno. Dice manto agdel, besh tzakpi, min, beshi tu kohund. Ta, kutsachte halen, ma ante kwa, kuchse nog schwache, tuai. Pues nog niet paciencia, es que te maken weg in maje ewe, ni tiempo y regan. Bueno, pero el siervo está trabajando, el siervo sigue trabajando. Y entonces el siervo regresa al dueño de la fiesta. Jala ka nog niet paciencia. Chinchahue inchilhuaan. Chinchahuet ja Juan, chinchahuet ja Pedro, chinchahuet ja José, chinchahuet ja María, chinchahuet ja Juana. Pero mine chichitza, nti tiempo quija. Entonces, bueno, pero entonces, pinchin bien, kushi. Ha, nchikayen shal. Kushi ha iteye matih maash hal ans inchin sembien su kushi ilketal pro nikatal shal antital chob nikatal shal mibe chikayen nikatal shal tal kosh nikatal mebe inkatsa chachtsen anel inchil ta shach porque es un siervo obediente. Y entonces el siervo se fue a la calle, a las plazas, trajo a los pobres, trajo a los ciegos, trajo a los mancos y trajo a los cojos. Y le dice a su señor, Señor, se ha hecho como mandaste. Miren, hermanos, este es un siervo obediente. Una vez más quiero decirle, si usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, tuvo que confesar que Jesucristo es su Señor. Y si Él es su Señor, usted y yo le tenemos que servir a ese Señor. Hay un canto que dice, en el himnario Celebremos su Gloria de la Iglesia Centroamericana, dice: anhelo trabajar por el Señor, dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. ¿En qué cosa, hermanos? Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. ¿En qué cosa? En la viña del Señor. Dice, Señor, mi anhelo es orar. Mi anhelo es estar siempre ocupado, pero no en cualquier cosa, sino en la viña del Señor. Le pregunto a usted, ¿es usted una persona ocupada? Yo creo que sí. Es más, usted es una persona muy ocupada. Pero la pregunta es, ¿en qué está muy ocupado? ¿En la viña del Señor o en tu viña? ¿Qué es una viña? Una viña es un terreno donde está sembrado muchas matas de uvas. Acá no se siembra uva,
se siembra milpa. Pero la viña del Señor no es mata de uvas ni mata de milpas. La viña del Señor es ir a invitar a las personas, ir a convidar a la gente para que vengan al banquete del Señor, para que vengan a la casa del Señor. Tu tarea, la viña del Señor, la obra de Dios que usted y yo como siervo tenemos que hacer es ir a invitar a las personas para que vengan y se preparen a participar de la fiesta, de las bodas del Cordero. Ese es el trabajo. ¿Hacen qué te iglesia está? Ña nocte nimel kbi, hermano, hermana, ña nocte nimel kbi. Es ña nok junkoklen, tochta en Dios, hermano. Kala adjunte a unt, titzente mosta en sheon salon, kuchi, skol keshal, tunchul. Kuchi klelke, tunchul. Ese es el trabajo del siervo. Y es el trabajo que menos se hace. No somos siervos obedientes. Y si usted lo está haciendo, usted es un siervo obediente. Y si usted lo está haciendo, hermana, usted es una sierva obediente. Pero si no lo está haciendo, se llama usted cristiano, se llama usted cristiana, pero no es un siervo obediente. A continuación voy a llevarlos a Tercera de Juan y vamos a ver un ejemplo de un siervo obediente. Vaya conmigo a Tercera de Juan, hermanos, y vamos a leer algunos versículos de Tercera de Juan, en el cual vamos a encontrar a un siervo, a un cristiano que era obediente. No sé si alguien me puede ayudar acá. Necesito algo acá porque el aire está levantando los ojos a mi Biblia. Entonces, hermanos, si fuera tan amable de ayudarme. Tercera de Juan, en su capítulo 1. De hecho, hermanos, Tercera de Juan es una epístola con un solo capítulo, pero es una epístola llena de muchos mensajes. Gracias, hermano. Vamos a poner acá. Yo no puse el mío porque se calienta demasiado. Gracias, hermano. Gracias, hermano Cornelio. Sí, yo necesito cuidar el celular de mi hermano porque el sol también lo va a afectar. Gracias, hermano, muy amable. Chonti, hermano presidente. Bien, vamos entonces a ver a un hombre, a un creyente, a un siervo que era obediente. No se trata, hermano, de ir a la iglesia todos los días de la semana. No se trata de hacer grandes conciertos y cantar muchos himnos o pasar predicando 2, 3, 4 horas. Se trata de ser obediente a la palabra del Señor. Veamos entonces Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Chitiol Kamandios Rikhalum. El anciano a la señora, permíteme, hermanos, disculpen. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado,
Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, dice, para que cooperemos con la verdad. Esta es la lectura. El español es un poco complicado, al menos para mí, no sé para usted. Pero para eso tenemos este tiempo de enseñanza para estudiar. Estamos hablando sobre el siervo obediente. Y hemos leído allá en Lucas sobre un siervo obediente que le dieron un trabajo y lo cumplió. Pero en la epístola de tercera de Juan encontramos a un hermano, a un creyente, a un siervo obediente. En primer lugar, ¿cómo se llama ese hermano? La epístola lo llama Gayo. ¿Conocen ustedes a Gayo? Pero no es el gallo que está ahí en el gallinero. Aquí se escribe Gayo con Y, es nombre propio de una persona en aquel tiempo. Dice el versículo 1, el anciano a Gayo. Gayo es el nombre de un creyente, el nombre de un hermano, el nombre de un siervo. En la Biblia encontramos a varios Gayos. Es decir, en la Biblia encontramos, hermanos, por lo menos a 3 hermanos que se llaman Gayo. Uno de ellos lo encontramos allá en 1 de Corintios cuando dice: gracias a Dios, solo bauticé a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas. Así dice 1 de Corintios 1:14. Aquí encontramos a un primer hermano que se llamaba Gayo, el cual fue bautizado por Pablo. Encontramos a otro Gayo allá en Romanos cuando dice: los saluda Gayo, quien me ha recibido en su casa, donde también se reúne la iglesia. En Romanos 16:22, Pablo menciona a otro hermano que se llama Gayo. Y este Gayo dice, Pablo, que Gayo me ha recibido en su casa, dice Pablo. Y en la casa del hermano Gayo se reúne la iglesia. Bueno, hay otro Gayo que se menciona en Hechos cuando dice: entonces toda la gente se alborotó y algunos fueron y apresaron a Gayo y Aristarco, los 2 compañeros de Pablo que venían de Macedonia. Aquí aparece otro hermano Gayo. Este hermano Gayo, Mahaución, Machichim, Pres, justo que hermano Aristarco, aunque que Gayo tu Aristarco, tu que Pablo, atzachnaquitz de Macedonia. Mire, en la Biblia muchos hermanos Gayos aparecen. Y el último Gayo que se menciona es en Hechos 24 cuando dice: varios hombres lo acompañaron. Sóparto, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea. Aristarco y el hermano segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica. Y por último dice: Gayo del pueblo de Derbe. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos a muchos hermanos que se llamaban Gayo. La pregunta es: el hermano Gayo que aparece en la tercera epístola de Juan, ¿quién será ese hermano Gayo? ¿Será el hermano Gayo que bautizó Pablo? ¿Será el hermano Gayo que recibió a Pablo en su casa y donde en la casa de él se reunía la iglesia? ¿Será el hermano Gayo que era de Macedonia o el hermano Gayo que era de Derbe? ¿De dónde es el hermano Gayo? En realidad no nos importa de dónde es. Lo que nos importa es cómo era el hermano Gayo.
Tochtiol Dios. Y la akushja herman shnima gayotvi. Atjun de Macedonia, atjun de Derbe, atjun a Pablo kush bautizarent, atjun matzatjon tjate maja, tuntok tchimo nimel tib anza. Pero anquete gallo ni yolan Juan tig. Atjun gemanta, es que te hermano gallo lu, ate shnim, ate cha Juan maltiol Dios, tunzen nocton Juan te cual. Bueno, achak shliketche herman gallo lu, ate il tig tuntel knikte, sen takzen nimel a gallo tbi. Wen nimel takpela. تبقى التقبل توتيو Dios nimbel moja era un gallo desobediente. Bueno, vamos a aprender entonces 4 cosas del hermano gallo. Vamos a aprender, hermanos, 4 cosas del hermano gallo. Número 1, hermanos. Leemos, hermanos, el versículo 2 al versículo 4 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora viene lo importante. Así como prospera tu alma. Número 1, este hermano gallo prosperaba espiritualmente. Es que este hermano gallo crecía en la fe. Cada día el hermano gallo maduraba como creyente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Talnesh nimel, pero ñakuk tente neshen el abqa, matzelte nesh tab machite nesh, ma hapente nesh te kab abqa, ma ante nesh tkon, ma hapente nesh te osha abqa, ma ante nesh tibet, ma hapente nesh hana de 4 años, ya ma ante tiolen. Talnesh de juntal jun abqa, pero no con pero ya machita jajana de 5 años ya creció, ya va mejorando, no sigue en la misma situación. Y entonces el creyente es así. Es un creyente que va creciendo. Es un creyente que va prosperando. Y Gallo, hermanos, era un creyente que prosperaba espiritualmente. Por eso Juan le dice: hermano Gallo, yo veo que tú estás creciendo espiritualmente. Y así como prospera tu alma, así como creces espiritualmente, yo también deseo que te vaya bien en todas las cosas y que tengas buena salud. Pero el problema de la sociedad y de la iglesia es: queremos prosperar en todas las cosas, deseamos tener buena salud, pero no nos preocupamos por nuestro crecimiento espiritual. Mejoramos nuestra vivienda donde vivimos, mejoramos nuestros estudios, mejoramos nuestra condición de vida, nos preocupamos en la prosperidad material, pero no crecemos en la vida espiritual. Ikste herman geyolen, tsenkutech nam taknim, nti mach ishput tuk yolen, nti ma cambiaret tmol, nti ma cambiaret twinkle. Pero hermano, dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El hermano Gallo prosperaba, crecía en su vida espiritual. Ahora, ¿cómo identificamos si el hermano Gallo crecía en la vida espiritual? Por las siguientes 3 cosas que voy a mencionar.
Número 1, Gayo andaba en la verdad. Veamos el versículo 4, hermanos. Versículo 3, perdón. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dijo Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando yo llego a algunas iglesias a predicar y me encuentro con los hermanos, ay hermano, qué gusto verte. ¿Cómo se encuentra, hermano? Por la gracia de Dios estoy bien. Qué bueno. ¿Usted tiene algún privilegio en la iglesia? Sí, hermano, por la gracia de Dios, yo soy el anciano, yo soy el presidente, yo soy la secretaria de la femenil, yo soy el presidente de la sociedad de jóvenes. Qué bueno, me alegro que usted está prosperando. Pero cuando uno va a la iglesia y dice, ¿y dónde está el hermano tal fulano? Oh, el hermano ya no siguió. El hermano se quedó. Ah, qué tristeza en el corazón. Porque el deseo de Dios no es para que nos vayamos hacia abajo, sino que nos vayamos hacia arriba o hacia adelante. Como dice el canto, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Los santos marchen ya hacia la patria celestial, no hacia atrás, sino hacia la patria celestial. El coro dice, Cristo quiere que subamos más, que subamos más. Si miramos al mundo, bajaremos más. Si subiendo y bajando, nunca llegaremos. Pero si subamos, subamos y subamos, llegaremos hasta el final, dice. Gayo era un siervo obediente. Primero, creció espiritualmente. Lo segundo, anduvo en la verdad. ¿Y qué es andar en la verdad? Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Cómo es andar en la verdad? Número 1, andar en la verdad es obedecer la palabra de Dios. Guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Y número 2, seguir a Cristo, quien es la verdad. Y Gayo, hermano, era un creyente que seguía a Cristo. Era un creyente obediente a la palabra de Dios. Y por eso él es un siervo obediente, porque caminaba según la verdad. Seguía el ejemplo de Cristo. En Mateo dice la palabra del Señor que Jesucristo, hermano, era manso y humilde de corazón. Y cuando tú andas en la verdad, tú también procuras ser manso. Tú también procuras ser humilde. Si tú andas en la verdad o sigues la verdad, andas según Cristo, que es manso y humilde de corazón. Y Gayo era un hermano que seguía en la verdad. Un hermano mucho, un hermano unetan, un hermano mayor wench, un hermano animentitiol Dios, un hermano lipchik tikajo Jesucristo. Tunzens genchi tot nimbel, mahau tot nimbel, nyakukste, kala macambiaret chwinkel. La tercera cosa que habla acerca de Gayo es que Gayo, hermano, prestaba servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos, dice. Versículo 5, hermano, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, estimados hermanos? El versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Miren, hermanos, Pablo dice la palabra, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio
a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gayo, hermanos, prestaba algún servicio a los hermanos. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿presta usted algún servicio a los hermanos? Zunze inchi oktmochen herman, zunze inchi olbelke, zunze nan Dios kir, moai tok antsilke, moai tok lejolke. En la tarde aprenderemos de un hermano que en vez de ayudar a la iglesia, no tok lejolke herman. Eso en la tarde lo vamos a aprender. Pero Gayo, hermanos, prestaba algún servicio a los hermanos. Cuando yo llegué acá, ahí estaba el hermano anciano parado. Hermano, ese es prestar servicio a los hermanos. Cuando yo llegué allá, había un encargado, hermano. Ese es prestar servicio a los hermanos. Pero que si regresamos a Lucas capítulo 14, dice, bueno, cuchitzo plas, cuchitzo kai, inkatri pro, inkatri meve, inkatri yabke, inkatza. Tunsen kosh kolbel ki yab, tunsen kosh mogelke. Tunten shekin con kichijos, chinki chena, chinki arroz, chinki azúcar, tunten kosh, hermanos, tun o min. La iglesia debe ser la luz del mundo. Usted como siervo y sierva de Dios no es solo siervo porque está en el púlpito y le canta al Señor. Usted no es solo siervo del Señor porque le predica la palabra de Dios, porque preside el servicio. Usted es siervo del Señor como Gayo que presta servicio a los hermanos e incluso dice a los desconocidos. ¿Y quiénes eran estos desconocidos? Cuando uno estudia la palabra, hermanos, estos desconocidos que Juan menciona eran los misioneros que venían de otro lugar, de otros países, y habían pasado ahí para ir a predicar el evangelio, y Gayo les servía, Gayo les ayudaba. Y por eso al final mencionamos el punto número 4 de este hermano siervo obediente. Este hermano Gayo cooperaba con la verdad. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, hay siervos de Dios que caminan de un lugar a otro, predicando el evangelio, evangelizando al mundo, predicando la palabra de Dios. Y Gayo, como siervo de Dios, aunque él no iba a predicar, aunque él no iba evangelizando, aunque él no iba a otros lugares, él apoyaba a los que sí lo hacían. Por eso en la palabra de Dios encontramos la figura de la iglesia, que es el cuerpo del ser humano. El cuerpo del ser humano tiene muchos miembros. La boca lo podemos usar para cantar a Dios, para predicar la palabra de Dios, pero las manos no lo podemos usar para hablar. Ellos solo agarran, toman las cosas, pero no hablan. Pero mis manos, aunque no sepan hablar, me ayudan a mí para tomar mi Biblia, para hojear mi Biblia, y entonces mi boca se encarga para hablar y predicar palabra de Dios. Entonces, kami betetsi yolen tiol Dios, akantitum tiol Dios totuza, kami nempet tiol Dios, pero ñatun ik nog gelkayen, chico hermano, tel hermano jamás, antiguo tiempo, antiguo modo. No, hermano, usted sea un siervo obediente que coopera con la verdad.
Entre todos. Hagamos el trabajo entre todos. Cooperemos con la verdad. A veces surge el tema, una palabra muy, no muy común, o si es muy común, depende cómo lo toma, pero dice, hagamos una fiesta. Compremos algo, dice, pues hagamos cooperacha, dicen los jóvenes. ¿Qué es la cooperacha? 10, 15, 50, 10. Y hoy en día así lo hace la iglesia. Alguien pone la ofrenda al pastor, alguien proporciona la ofrenda para los músicos, alguien proporciona la ofrenda para los medios de comunicación, alguien pone el wax, alguien pone los refrescos. Están cooperando, se están apoyando. Pero el punto es que solo ahí se queda. Pero nuestra tarea como iglesia es cooperar para ir por los perdidos, cooperar para ir a invitar a las personas, a invitarlos a venir a la iglesia, y ir a los enfermos, ir a los huérfanos, ir a los pobres. Pero es la iglesia, es lo que la iglesia menos hace. Entonces depende de usted y de mí, hermano. ¿Vamos a ser siervos obedientes o siervos desobedientes? Dios, hermano. Como en Dios. Mitzakima. Ñanok tzawei nakchach. Ateitajban en Dios. Nimstoken teitmochbel, hermano. Mitzawei kail kinegenel. Nchivakpa de genel. Chujte chivach. Es noken kainte. Mina. Ka onimente ti Jesucristo. Onk stibat wa ont. Mogen tichta en Dios. Sea un siervo obediente. Sea un siervo obediente. Y termino con esto. Algunos dicen, hermano, gracias por eso. Pero en realidad le voy a poner un ejemplo. Es cierto, pues me quito con 100 quetzal, pero dicen que te pinchen 100, sulzo con vaso de café y un 100, cucachin que cucacha. Oxin que desconto con 100, to chuj a 60,000. En cambio, te juntas es la cantina 100 se tú, pero oxel te marga y mamá. Lut chow lo mamá. Anti 100 tú, pero luat. Hermano, ¿por qué sentís en todo que no estoy diciendo eso? Si usted puede colaborar, cooperar con su ofrenda, que Dios lo bendiga. Pero si usted puede estar en persona, mucho mejor, porque a usted lo necesitamos en la obra de Dios. Usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios, y Dios quiere encontrarte ocupado en la viña del Señor. Poderoso y soberano Dios, tu palabra es clara. Tú quieres que seamos siervos tuyos. Un siervo no se queda mirando sin hacer nada. Un siervo no se queda criticando a los que sí trabajan. Un siervo se levanta y se pone a trabajar. Un siervo se reúne con los que trabajan y juntos hacen la obra. Pero Señor, te damos gracias porque nos has dado ese privilegio de servirte. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces somos siervos desobedientes. Muchas veces no queremos trabajar. Queremos que la obra se haga, pero nosotros no lo queremos hacer. A veces criticamos a los que sí lo hacen y decimos, es que lo están haciendo mal, pero Él mismo no viene y trabaja. Oramos, Padre, para que la iglesia de verdad, los que realmente son hijos tuyos e hijas tuyas, se levantan y digan, hermano, aquí estoy, ¿en qué les puedo ayudar? Al fin y al cabo, la obra es tuya, Padre Celestial.
Pedimos pues, Dios, para que los hermanos y hermanas no se sientan inservibles, inútiles. Que las hermanas y hermanos se sienten útiles en tu obra. Para eso los llamaste, para ser hijos tuyos, pero al mismo tiempo para ser siervos en tu obra. Oramos, Padre, para que las iglesias entiendan esto, que es importante que nosotros como siervos no nos dedicamos solamente a cantar nada más, sino a ir, a invitar a la gente para venir a tu casa, de ir a las personas para que vengan a tu mesa, de ir a las calles, de ir a los parques, a los lugares, de ir a los pobres, de ir a los enfermos y traerlos a tu casa. Eso es la obra que la iglesia debe de realizar, y esperamos, Padre, que nosotros seamos siervos obedientes a tu voz. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Lachart et nechi Ahi hunjin kwalk manios Achot vinch vinya kanchan Tunkuch vilash kanchani Tvanil chishcho achotvi Tvanil chishcho achotvi Achot bi Jesus akawi Tvanil chishcho achot bi Dichot vichot zente Tvanil chishcho achot bi Dichot zente Ma kitron kar nog ton kleta Ma kul khil weto Esh maku nasir ni wila Mish al kel pan khana Kay bakhil shisha khotvi Kay bakhil shisha khotvi Achot
Tvan el Bitz, Babach Bitz en Teque, Tpan el Shishjo Ajo Ibach, a Jesús a Kolel. Werman, Shalel, Iktzem Mahaul Aja programa te Ambelun, Ka Ikta Kotahul Dios, Jotohul Semana, Ko Ulkana, Ilte programa. Jomachel Werman.